El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Es una bendición estar contigo compartiendo la palabra. Te voy a pedir de favor que cierres tus ojos ahí donde te encuentras y que dispongamos nuestro corazón para recibir la palabra del Señor. Amén. Padre Santo, Padre bendito, tú que estás en los cielos, Señor, estamos agradecidos porque te tenemos a ti, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos da la oportunidad, Señor, de compartir tu palabra, Señor, y que esa palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor, sea una palabra que venga a edificar, que venga a exhortar, Señor, a mis hermanos, Padre Santo. Háblales tú a través de tu Espíritu Santo, Señor, ahí donde ellos se encuentren, Padre Santo, y que esta palabra se haga vida en cada uno de nosotros. Gracias, papito lindo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero decirte, mi amado hermano, que en esta ocasión creo que no se podrán ver los versículos ahí en tu pantalla, así que te invito a que tengas tu Biblia. Si tú no la tienes ahí todavía, pues pídele favor a alguien de tu familia que te la lleve o ve a traerla tú si no la tienes ahí a tu lado, para que juntamente nos edifiquemos a través de la palabra de Dios. El tema que el Señor puso en mi corazón, mi amado hermano, se llama la tsunamita. Cuando tú ves en Segunda de Reyes, capítulo 4, a partir del 25, a partir del versículo 8 en adelante, podemos ver que ahí habla, y el título dice Eliseo y la tsunamita, así dice en la versión de las Américas. No sé si en tu versión dice de la misma manera. Y la verdad que esta palabra a mí siempre me ha llenado, siempre ha venido a hacer esa agua refrescante a mi vida, y podemos ver cómo ahí habla de una mujer que es amistosa, que es hospitalaria, y habla del profeta Eliseo. Como te decía, Eliseo pues pasaba regularmente por el territorio de Sunem. Dice que cuando Eliseo generalmente él hacía un circuito como profeta del Señor, y ese circuito él lo comenzaba desde el Carmel. Él comenzaba ese circuito, y cuando nosotros vamos y estudiamos la palabra, miramos que Carmel significa un lugar fructífero. Entonces, cuando vemos eso, vemos que esta palabra del Señor lleva mucho fruto, porque así era como este siervo comenzaba ese circuito. Y podemos ver a través de la palabra que Eliseo era un gran siervo de Dios. Él pues siempre llevaba esa palabra, llevaba ese mensaje hacia donde él pasaba. Y podemos ver cómo era Eliseo cuando vemos cómo comienza el capítulo 4 de Segunda de Reyes. Vemos cómo habla también de una viuda, cómo viene este siervo y le dice: ¿qué puedo hacer por ti? Era una palabra que yo veo a través de la Biblia, que Eliseo era una palabra que él siempre usaba. ¿Qué puedo hacer por ti? Y era lo que él hacía, mi amado hermano. Ahora, esa palabra, así como lo hizo en la vida de la viuda, también lo hace en este territorio de Sunem. Y quiero que me acompañes, por favor, al libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8.
Y la palabra del Señor dice, bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aconteció que un día pasaba Eliseo por Sunem, donde había una mujer distinguida, y ella le persuadió a que comiera, y así fue que siempre que pasaba, entraba allí a comer. Así vemos, mi amado hermano, esta mujer sunamita, como la menciona la palabra, ella era una mujer hospitalaria. Ella, cuando miraba que este siervo pasaba, lo invitaba a comer. Y cuando nosotros invitamos a comer a alguien, es porque le tenemos confianza, le tenemos aprecio, sabemos quién es esa persona y la invitamos a sentarse a nuestra mesa, a que comparta esos alimentos con nosotros. Pero la hospitalidad de esta mujer, mi amado hermano, no llegó hasta ahí, sino que también ella le consultó a su marido para que ella quería y anhelaba en su corazón construir un cuarto más, como diríamos ahora. Ahí en la palabra dice un aposento, una habitación. Ella quería agradar más, su hospitalidad quería ir más allá de solamente invitar al siervo de Dios a comer, a que él se sentara a la mesa con ellos. Y juntamente tomaron la decisión con el marido, con el esposo, e hicieron ese aposento, mi amado hermano, para que el siervo de Dios pudiera descansar ahí en ese lugar. Yo me imagino que cuando este siervo Eliseo comenzaba su recorrido y llegaba a Sunem, tal vez al principio él tenía ese vigor, él estaba joven, pero al transcurrir el tiempo, él se cansaba tal vez cada vez más, sus energías físicas se iban agotando. Entonces, el hecho que esta familia le hiciera ese aposento alto vino a ser como ese descanso que él necesitaba, ya sea para que su cuerpo físico recobrara fuerzas y que para que también sus fuerzas espirituales también se pudieran renovar, mi amado hermano. Ahora bien, vemos a esta mujer que también era sujeta. Esta mujer, ella no actuó por sí misma, aunque la idea comenzó en ella, el nacer, el deseo de construir esa habitación para este siervo. Ella vino y le consultó a su marido, y eso nos da un ejemplo para que nosotras como mujeres ahora de esta época moderna, si quieres verlo, es un ejemplo de mujer que nosotros debemos de hacer. Tal vez tenemos esas inquietudes, tantas inquietudes, porque deseamos esto, deseamos lo otro, pero muchas veces actuamos solamente con nuestros deseos, y si tenemos la bendición de tener nuestro ingreso económico, muchas veces solo hacemos las cosas, ni siquiera le consultamos a nuestro esposo, mas sin embargo ella nos da ese ejemplo, mis amados hermanos, y sobre todo a mis amadas hermanas, a que nosotras seamos mujeres sujetas como lo fue la sunamita. Y es hermoso cuando uno se sujeta y uno va y toma en cuenta la decisión del esposo, mi amada hermana, y que juntamente los dos hagamos esos proyectos que tanto deseamos, y así vamos a ver fortalecido nuestro hogar. Amén. También vemos cómo Eliseo utilizaba ese aposento para orar, para descansar, para meditar. Y eso, lo que estamos viendo, mi amado hermano, lo podemos ver en
desde el versículo 8 al versículo 9. Y aquí vemos en el versículo 9, y ella dijo a su marido: he aquí, ahora entiendo que que siempre pasa por nuestra casa, es un hombre santo de Dios. Te ruego que hagamos un pequeño aposento alto con paredes y pongamos allí para él una cama, una mesa, una silla y un candelero, y será cuando venga a nosotros se podrá retirar allí. Y en el versículo 11 leemos y dice: y aconteció que un día vino por ahí, se retiró al aposento alto y allí se acostó. Así es, mi amado hermano. Él, ¿quién él? El siervo de Dios, Eliseo, el profeta. Eso que sea siervo de Dios no quiere decir que no se canse. Él es humano como tú y como yo. Él necesita renovar fuerzas. Muchas veces nuestras fuerzas se debilitan, mi amado hermano, pero debemos de reposar y buscar ese aposento alto. No quiero meterme mucho en este tema porque hemos visto a través de la palabra, y gloria a Dios por ello. Acabamos de ver, creo yo, hace unos días cómo nuestro pastor compartía sobre los aposentos altos. Y sí, la palabra habla de aposentos altos y cada uno trae una bendición específica para nuestra vida, la cual nosotros debemos de aprovechar, mi amado hermano. Y en el versículo 13 miramos que la palabra del Señor dice: y él le dijo a Giezi: dile ahora, he aquí, te has preocupado por nosotros con todo este cuidado, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que hable por ti al rey o al jefe del ejército? Y ella respondió: yo vivo en medio de mi pueblo. Este siervo quería agradecer la hospitalidad de esta mujer. El siervo quería hacer algo, pero vemos cómo ella se molesta en cierta forma, porque puede ser como nosotras siempre a veces pensamos cosas que tal vez la otra persona ni siquiera está pensando eso, mi amado hermano, y tomamos a mal la situación. Y ella se sintió tal vez ofendida a que este siervo quería redarguirle ese favor, devolverle ese favor. Ella tal vez en su mente pensaría: y este siervo que se cree que yo estoy haciendo esto y lo otro por encontrar algún beneficio de él. Y ella dice: yo vivo en medio de mi pueblo. Como quien dice: yo no necesito nada, yo estoy bien aquí. Cuando estaba estudiando esta palabra, yo vivo en medio de mi pueblo, quiere decir que ella vivía en medio de sus parientes. Ella estaba rodeada de personas que conocía desde chiquita. A mí se me hace que la tsunamita nunca había salido de ese lugar, y como quien dice: yo no necesito nada, yo no necesito el favor del rey. Y menos aún cuando, si vemos que en ese tiempo el rey era Acab y su esposa era Jezabel, ella sabía que ella no iba a necesitar nada de él. Si vemos cómo esa mujer Jezabel era la que dominaba a su marido, y Dios nos libre, mis amadas hermanas, que nosotros tengamos un espíritu jezabélico, máxime en este tiempo que estamos en los tiempos finales, y dice la palabra que en los últimos tiempos se levantará el espíritu de Elías. Pero así como se levanta el espíritu de Elías, también se levanta el espíritu jezabélico. Aquellas mujeres que quieren dominar, aquellas mujeres que quieren mandar y no se sujetan a su esposo. No es que uno venga a sujetarse y sentirse humillada o sentirse que vale menos que el varón, no es así, sino que nosotras nos humillamos por amor, mi amada hermana. Y entonces esta mujer tsunamita se siente como decir:
yo no necesito ningún favor de Acab, yo no necesito ningún beneficio de Jezabel. Si yo vivo en medio de mis parientes, yo vivo en medio y rodeada de mi familia. Y me ha placido, me ha gustado vivir así. Se ve la hospitalidad de ella, se ve en sí la humildad de esta mujer, mi amado hermano. Pero sigamos leyendo a través de la palabra. Y en el versículo 14 dice, él entonces dijo, pues, ¿qué pues se puede hacer por ella? Y Giezi respondió, en verdad, ella no tiene ningún hijo y su marido es viejo. Entonces viene y este siervo, al ver que ella se había negado, viene Giezi y le dice a Eliseo, pues efectivamente ella no tenía hijos, mi amado hermano. Y ha de haber sido muy difícil para ella saber de que, como lo dice la misma palabra, su esposo era un hombre viejo. No menciona la edad de ella, pero no dice que tampoco ella fuera vieja. Tal vez era una mujer grande, pero no vieja. Y tal vez ya había perdido la esperanza de tener ese hijo. Y entonces viene en el versículo 17 y le dice, efectivamente, dice, pero la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Este siervo quiso bendecir la vida de ella, quería que ella fuera feliz, que ella pudiera tener ese hijo, y efectivamente ella lo tiene, mi amado hermano. Pero avancemos en la palabra donde dice en el versículo 21, entonces ella subió y lo puso sobre la cama del hombre de Dios, cerró la puerta detrás de él y salió. ¿Qué sucedió aquí? Aquí resulta que ese hijo que tal vez ella había anhelado por toda su vida de casada, viene y el hijo muere. El hijo, si tú sigues leyendo los versículos anteriores, dice que el hijo creció. Se cree, los estudiosos creen que aproximadamente tal vez el hijo tendría entre más o menos 8 años. Y entonces viene el hijo y se va al campo donde está su papá. Él era un agricultor tal vez de clase media, con unas posibilidades económicas bien. Pero se va este niño y estando ahí, tal vez debajo del sol, con el calor muy fuerte, viene y le da insolación, le sucede algo, que este niño solamente viene y se queja de un dolor fuerte de cabeza. Y entonces viene el padre y lo manda de regreso con su madre, pero ella se mantiene cuidándolo, así como nosotras las mujeres muchas veces nuestros hijos se han enfermado y nos toca que desvelarnos, nos toca que cuidarlos, tal vez de bebés, de niños, adolescentes y aún de adultos. Nosotros tenemos que cuidarlos, y esta mujer ejemplar cuidaba a ese niño hasta que fallece, hasta que duerme. Entonces viene ella y dice que ella lo acuesta en ese aposento alto, en la cama del siervo, y cierra la puerta y se va a buscarlo. Y dice el versículo 21, que era lo que leíamos, entonces ella subió y lo puso sobre la cama del hombre de Dios, cerró la puerta detrás de él y salió. Y efectivamente así es. Pero podemos seguir viendo a través de la palabra cómo ella va.
ella va, le avisa al esposo que tiene que ir a llamar al siervo de Dios. Y cuando ella va, se encuentra al siervo, pero viene Eliseo y solo manda a Giezi con su báculo para que vaya y lo ponga ahí donde está el niño. Pero no sucede nada, mi amado hermano. Y esto nos tiene que dar una gran lección, que a veces nosotros tenemos un trabajo que hacer y no queremos hacerlo, sino que queremos mandar a alguien o que alguien más lo haga en nuestro lugar. Y quiero decirte que aunque el báculo lo llevaba Giezi, que se lo dio Eliseo, el báculo no sirve de nada. Sin embargo, en el versículo 33 dice: y entrando, cerró la puerta tras ambos y oró al Señor. Eso es lo que hizo el siervo de Dios. Tuvo que llegar hasta donde estaba el niño y cerrando la puerta empezó a orar, empezó a clamar por ese niño. Y entonces dice la palabra en el 34: entonces subió y se acostó sobre el niño y puso la boca sobre su boca, los ojos sobre sus ojos y las manos sobre su mano, y se tendió sobre él, y la carne del niño entró en calor. Y yo meditaba esta palabra porque siempre me ha causado inquietud. Y el Señor me compartía, mi amado hermano, y me decía que esa boca, tu boca, mi boca, es la que nos sirve para alimentarnos, nos sirve para hablar. Y entonces creo que la semana pasada compartía el tema que se llamaba palabras. Es tan importante lo que vamos a hacer y a decir, esos sonidos que salen a través de nuestra boca. La palabra dice que no es lo que entra, no es lo que contamina, sino que es lo que sale. Entonces, yo me imagino a ese siervo, me imagino yo y te imagino a ti, mi amado hermano, hablando palabras de vida. No aquellas palabrerías, sino que palabras que vienen desde lo más profundo de nuestro ser. Aquellas que claman misericordia, aquellas que piden, aquellas que son palabras de bendición, aquellas palabras que pronunciamos bien. Esas palabras hacen mucho. Dice que en nuestra boca está el poder de la vida o de la muerte. Y eso me mostraba el Señor en ese pasaje, y los ojos sobre sus ojos. Es que es tan importante, mi amado hermano. Hoy en este tiempo que estamos en cuarentena, que estamos encerrados, aún hay muchas tentaciones. Muchas veces tal vez perdemos el tiempo a través de cosas. Podemos estar solo viendo películas en Netflix y perdiendo todo el tiempo. Podemos estar viendo series enteras y desvelándonos toda la noche por estar viendo series. Pero dice que puso sus ojos contra los ojos de él. Se dice por ahí que los ojos son las ventanas del alma.
Quiere decir que lo que nosotros miramos a través de nuestros ojos influye mucho. Hace muchos años recuerdo, no sé exactamente la cantidad, pero decía que la contaminación a través de la vista, a través de una escena de pornografía, creo que no costaba en que se borrara esa imagen de tus ojos. ¿Y cuántos no miran pornografía en este tiempo? Y entonces lo que hace es contaminar nuestra alma. Viene, según lo que tú miras, es aquello que te va a fortalecer también, o te va a debilitar, o te va a dar la tentación de hacer más cosas. Hay muchos que empiezan, ¿qué te digo?, viendo una clase de películas, después ya no les es suficiente y terminan viendo otra clase de cosas. ¿Qué es lo que miramos? Es importante, mi amado hermano. Y dice que puso sus manos sobre las manos. ¿De qué nos hablan las manos? De trabajo. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué he construido o he destruido? Y este siervo, ahí sí que era un hombre de Dios. No cualquiera puede resucitar a un muerto. No cualquiera, mi amado hermano. Tú tienes el poder de hacer maravillas en el Señor. Pero tenemos que cuidar qué es lo que hablamos, qué es lo que vemos y qué es lo que hacemos. Es tremenda esta lección, mi amado hermano. Y en el versículo 37, que es donde termina esta primera parte de la historia de la tsunamita, dice: entonces ella entró, cayó a sus pies y se postró en tierra, tomando a su hijo y salió. Ella, mi amado hermano, era una mujer agradecida. Era una mujer que honraba a Dios. Era una mujer que vio la respuesta de Dios. Y quiero decirte que Dios honra a los que le honran. Debemos de seguir el ejemplo de la tsunamita. Quiero decirte que cuando empezábamos a leer en el versículo 8, dice que a ella se le llama una mujer importante. Hay unas versiones que llaman importante. En la de las Américas dice distinguida. Y importante significa una mujer grande, una mujer noble, una mujer excelente. A través de la palabra del Señor vemos cómo habla de muchas mujeres. A unas les han puesto nombre, a unas les han puesto María y hablan de ella. Vemos a Débora, vemos a Miriam, vemos a un montón de mujeres, grandes mujeres, pero a otras solamente
les llaman, como la de Proverbios 31, mujer virtuosa. A ella es a la única que aparece en la palabra que le dicen mujer importante, mujer distinguida, mujer grande, mujer noble, mujer excelente. Pero ¿cuál era la fuente de la grandeza de esta mujer? Si vemos que ella era de un pueblo pequeño, un pueblo llamado Sunem. Y Sunem significa, mi amado hermano, descansar, significa quietamente o significa su sueño, le digo yo. ¿Qué sueño tenía la sunamita? Pero es admirable porque a través de la historia que vimos, vemos cómo ella era una mujer con esa quietud, con ese descanso del Señor. Y dice la palabra, cuando tú la estudias, dice que Sunem estaba ubicado frente al monte Gilboa. Y nuevamente, si vemos, Gilboa significa tierra fértil. Y cómo se va entrelazando cada cosa. Cómo vemos cómo la palabra muchas veces viene a ser, yo le digo muchas veces rompecabezas, que a veces no entendemos porque son piezas diferentes, pero cuando las vamos estudiando y la vamos haciendo vida hacia nosotros, vemos cómo ese rompecabezas se va formando, cómo va tomando un sentido. Veíamos al principio cómo el recorrido de este profeta Elías venía de un lugar fructífero, y ahora vemos cómo Gilboa significa una tierra fértil. Es importante que nosotros como hijos de Dios seamos fructíferos, que se vea esos frutos, mi amado hermano. También vemos, y eso es hermoso, porque cuando hablamos de Sunem, podemos ver también a través de la palabra que como el Señor repartió la tierra entre las 12 tribus de Israel. Y resulta que este pueblo Sunem pertenecía a la tribu de Isaacar. Y cuando vemos de Isaacar, mi amado hermano, en Josué capítulo 19, versículo 18, dice la palabra, como título lleva territorio de Isaacar. Y ahí desde el 17 dice, y la cuarta suerte tocó a Isaacar, a los hijos de Isaacar conforme a sus familias, y su territorio llegaba hasta Jezreel e incluía Quesulot y Sunem. Ahí es como vemos cómo esa tierra le pertenecía a Isaacar, mi amado hermano. Y cuando hablamos nosotros que pertenecía a Isaacar, dice la palabra que ellos eran expertos en los tiempos. Era una tierra que le pertenecía a los profetas. Dice que ella era una mujer joven, que era una mujer casada, sin hijos. Era económicamente estable. Ella venía de un pueblo pequeño. ¿Cómo será la vida en un lugar, en un pueblo pequeño? Por ahí dicen que pueblo pequeño, infierno grande.
era aquello que todo se sabía. Tal vez muchos le podrían haber dicho, es la mujer estéril. Ni siquiera su nombre se menciona, solo la tsunamita, la mujer que vive en el pueblo pequeño, la mujer que es estéril, la mujer que pertenece a la tribu de Isaacar. ¿Podría ella haberse menospreciado, mi amado hermano? ¿Podría ella tal vez decir, pobrecita de mí? Mas sin embargo ella no fue así. Ella tenía muchas grandezas. Fue una mujer piadosa, honrada, llevando una vida de constancia, manteniendo su hogar y ayudando a otros. Nosotros muchas veces queremos, mi amado hermano, todo para nosotros. Nos cuesta muchas veces compartir. Pero esta mujer era bondadosa, era hospitalaria, era con un gran corazón. De lo que tenía ella compartía, hasta el hecho de poderle construir a alguien, al siervo del Señor, una habitación donde se pudiera sentir él cómodo. Ella manifestó su grandeza, mi amado hermano, en su diario vivir. Ella no era, sí, como podríamos hablar tal vez de, como Débora, una juez. No podemos decir que fue una Esther que estuvo en el palacio real, o Débora que era la jueza y que se sentaba bajo la palmera. No, ella era una mujer sencilla, con una vida común. Pero manifestó su grandeza, mi amado hermano. En sus acciones podemos leer, y si tú tienes el tiempo después puedes seguir leyendo toda la historia de ella. Vemos cómo ella era una mujer de pocas palabras. Ella más bien era una mujer de acción, era una mujer de actuar, era una mujer de trabajar. No tanto bla, 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 bla como a veces sucede, sino que ella actuaba, ella accionaba, mi amado hermano. Debemos de ser así. Muchas veces prometemos muchas cosas. Por eso la palabra dice que las cosas que prometemos, y máxime al Señor, que lo cumplamos lo más rápido posible. Para que no solamente hablemos, sino que actuemos. Otra cosa que vemos de las grandezas de ella, que se manifestó, fue en su contentamiento. Ella era feliz con lo que tenía. ¿Sabes por qué lo digo? Porque hubiéramos podido ver cuando el siervo le dice, ¿qué quieres que haga? Puedo hablarle al rey por ti, puedo hablarle al ejército por ti. Cualquiera que fuera ambiciosa, que quisiera más cosas, hubiera aprovechado ese tiempo. Imagínate que nos dijeran a nosotros ahora, ¿quieres que te lleve con el presidente? ¿Qué harías? Dirías, no gracias, yo estoy feliz, yo estoy bien, yo estoy rodeada de mis seres queridos, para mí eso es suficiente. Ella tenía contentamiento, mi amado hermano. Ella tenía muchas cualidades, en el cual podemos ver en el versículo 8,
Y aconteció que un día pasaba Eliseo por Sunem, donde había una mujer distinguida, y ella se persuadió a que comiera, y así fue que siempre que pasaba, entraba allí a comer. Una mujer compasiva, vio la necesidad y actuó. Es tremendo porque fíjese que nosotros muchas veces hacemos bien a alguien, pero ya una, dos, tres veces nos cansamos. Nos cansamos de hacerle bien a alguien, pero ella dice, ahí dice en la palabra, dice, y así fue que siempre que pasaba, entraba allí a comer. Siempre, siempre. No, hoy depende, si estoy de buenas, te invito a comer a mi mesa. No, era siempre, no importando la situación que tal vez ella tuviera. Siempre fue una mujer compasiva. También comprendió su ministerio. Eso lo vemos en el versículo 9, donde ella dice, y ella dijo a su marido, he aquí, ahora entiendo mi ministerio, ya sé a lo que fui llamada, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y en Primera de Crónicas vemos capítulo 12, versículo 32. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Dice la palabra, de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Tenían conocimiento, era experta. Ella comprendió cuál era su ministerio, cuál era su llamado. Claro, pertenecía a la tribu de Isaacar, recuerda que hablamos que Sunem era de las tierras que le correspondía a esa tribu. Y cuando vemos a la tribu Isaacar, dice en la época de David, que era lo que leíamos, que ellos eran expertos en los tiempos, en tener conocimiento. Ella entendió para lo cual ella había sido llamada, mi amado hermano. Y nosotros debemos de conocer a qué fuimos llamados en este hermoso tiempo. ¿A qué fuiste tú llamado? El tiempo se acorta. Tú escuchas si quieres en canales de televisión, en diferentes prédicas, diferentes siervos, y todos estamos diciendo lo mismo. Es el tiempo de dolores, son tiempos finales, pero se tiene que cumplir aquello por lo cual tú fuiste llamado. Tenemos que ser como esa tribu Isaacar, conocedores. La palabra dice que por falta de conocimiento perece su pueblo. Tenemos, si nosotros no hemos leído la palabra, mi amado hermano, aquí está la instrucción. Debemos de conocer esos tiempos a través de la palabra. Era una mujer humilde. Lo vemos en el versículo. Acompáñame por favor al versículo, vamos a ver, 9, 10 y 22 de Segunda de Reyes, capítulo 4.
donde vemos que ella le consulta al esposo. Amén. Espero que no te estés perdiendo, mi amado hermano. En el versículo 9 dice, y ella dijo a su marido. Ella no actuó por ella misma. Amén. En el 10 dice, te ruego que hagamos. ¿Qué hagamos? No, que yo hago. ¿Qué hagamos? Y en el versículo 22 dice, luego llamó a su marido y le dijo, era una mujer humilde, era una mujer sujeta a lo que el esposo decía, mi amado hermano. A nosotros no nos gusta muchas veces estar pidiendo autorización, ni a los hombres ni a las mujeres. Pero nosotras como mujeres tenemos que aprender a sujetarnos a nuestro marido, a ser humildes. No importa que tal vez tú sacaste una licenciatura, tú te graduaste en el colegio y tal vez tu esposo sacó solamente primaria. No importa que tu salario sea mayor y que tu esposo tenga un salario menor. Tienes que tener esa humildad hacia tu pareja, hacia tu esposo. Pero también vemos en el versículo 10 y el versículo 12 otra cualidad de ella. Ella era una mujer creativa. Y ahí podemos ver cómo ella tiene esa creatividad. No solamente construye con aprobación del marido lo que es esa habitación, ese aposento alto, sino que también viene y lo amuebla. Ella lo pone bonito, ella le pone lo necesario. Dice que ella le puso una cama, una mesa, una silla, un candelero. Ella era una mujer creativa. Y yo sé que ahora, mi amado hermano, hay muchos a través del internet, a través del Facebook, de tantas cosas, podemos ver y tener ideas cómo ahora se usa la creatividad. Si tú ves por ejemplo, lo de las transmisiones de la prédica, los jóvenes que están aquí, que Dios los bendiga, que siempre están ayudándonos. Tal vez tú no ves sus rostros, pero ellos usan sus manos, ellos están trabajando. Ellos usan su creatividad, cómo poner ahí bonito, tal vez el fondo. Tal vez aquí yo solo tengo la madera y la manta blanca donde se proyecta fotografías o algo, pero ellos usan esa creatividad para cosas buenas. Igualmente esta mujer tsunamita tenía esa cualidad, esa creatividad, y el Señor nos ha dado a todos esa creatividad. Porque tenemos un Dios creativo, mi amado hermano. Si tú ves las plantas, Él siempre está creando, Él siempre está haciendo algo. Él todo lo que hace, lo hace hermoso. Y nosotros como hijos de Él nos tenemos que parecer. Así que también Él nos ha dado de esa cualidad. Él no es un Dios envidioso, mi amado hermano. Pero también podemos ver, mi amado hermano, como esta mujer tenía cualidades, pero la cual también tenía cargas. Eso lo vemos desde, tal vez tú tienes más tiempo ahí en tu casa de leer Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 14, donde empieza a hablar de la carga del hijo, hasta el versículo 37, donde termina esta primera parte. Y quiero que me acompañes, por favor, a Génesis capítulo 49, versículo 14 y 15.
Y aquí vemos cómo ya para fallecer Jacob empieza a bendecir a cada uno de sus hijos. Y dice en el versículo 14 de Génesis 49, dice: Isaacar es un asno fuerte echado entre los apriscos. Al ver que el lugar de reposo era bueno y que la tierra era agradable, inclinó su hombro para cargar y llegó a ser esclavo en trabajos forzados. Así como vemos en la tribu de Isaacar, que es de bendición, mi amado hermano, pero también dice que lleva carga y lleva carga pesada. Eso es lo que la bendición de Isaacar. Y así como ellos llevan esa carga, ella llevaba dos cargas. La primera, cuando vemos que ella era una mujer estéril. El no tener hijos. Y ahí las mujeres, yo no sé, tal vez no te conozco, pero te comprendo. El no tener hijos para una mujer es muy doloroso, es muy duro, es una carga pesada. Tal vez no es el tiempo de Dios todavía para que tú des a luz un hijo biológico. Tal vez estás estresada buscando a través de muchos métodos de fertilidad quedar embarazada, empezando por la toma de temperatura, por inyecciones de hormonas, por diferentes métodos de fertilidad, y aún así no quedas, y eso es estresante, pero sé que si es la voluntad del Señor, Él te va a dar un hijo en el tiempo adecuado, en el tiempo propicio. Solo aprende a dejar esa carga en manos del Señor. Aprende a confiar en Él. En el nombre de Jesús. Vemos en el libro de Filemón, en el versículo 10, donde dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. Quiero decirte que tal vez tú eres esa mujer que, porque así lo decidió Dios, no puedas dar un hijo biológico. Pero así como vemos al apóstol Pablo ser padre espiritual de alguien más que no era un hijo biológico, pero lo instruyó, le enseñó. Tal vez a ti te está dando esa oportunidad. Tal vez hay hogares, hay esposos que ha entrado esa discusión. Inclusive tal vez han pensado en separarse por el motivo que no han podido tener hijos. Para ti es esa palabra. Ustedes tienen un corazón grande, un amor profundo, en el cual pueden dárselo a una personita, tal vez abandonada, rechazada. Tal vez amar a uno que no ha estado en tus entrañas, pero que lo puedes llegar a amar aún más,
porque también he visto como mujeres que han podido tener hijos y los han dejado abandonados. No han tenido el amor suficiente para poder criarlos. Tal vez por pobreza. Pero a ti el Señor te da la oportunidad de poder adoptar a alguien y amarlo como que tú lo hubieras tenido en tu vientre. Y eso es hermoso. Es algo tan hermoso, tan bello. He conocido a personas que han adoptado a niños, tal vez no tan pequeños, tal vez ya más grandes, los niños, pero han crecido y veo compartir fotos con ellos en el Facebook y bendecirlos cada día de su vida y compartir con gozo aquellos logros que ellos han alcanzado. Yo tengo mi compañera, o tuve mi compañera de estudios, el cual no pudo tener hijos, pero sí adoptó. Y yo la admiro tanto porque ella tiene con su esposo un gran amor por esos jovencitos ahora. ¿No será que el Señor también te está inquietando a eso? Eso, como hablaba del apóstol Pablo, es el amor que también nosotros como siervos sentimos por los hijos espirituales que el Señor nos permite pastorear. Porque aunque sabemos que no son nuestros, porque son de Él, pero Él nos ha dado ese privilegio de cuidarlos. Así es ese amor grande también de nosotros como ministros hacia esos hijos espirituales. Ahí sí que, como dice la palabra, lloramos con los que lloran y nos gozamos con los que se gozan. Cuánta enseñanza aprendemos de esta mujer de Sunén, mi amado hermano. Ella tuvo esa carga, primero el de ser una estéril. Pero Dios bendice grandemente a la estéril. Lo vemos a través de su palabra. La estéril, la que no daba luz. Más son los hijos de la desamparada, dice. Más son los hijos de la desamparada. Esa carga déjala en manos de Dios. También vemos su segunda carga cuando es la muerte de su hijo. Ah, Señor, debe ser un dolor muy fuerte, un dolor muy grande. Y también he conocido mujeres que han tenido la pérdida de un hijo. Y entonces podemos ir al Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 35. Y aquí vemos una gran mujer. Y dice la palabra del Señor en Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 35. Y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Aquí habla del sufrimiento de María, la madre de Jesús, cómo ella fue, ahí dice, traspasada su alma, ese dolor que traspasó, porque como madre ha de haber sufrido ver el padecimiento de su hijo hasta la muerte. Ahí estuvo ella. Y vemos cómo en los capítulos siguientes, casi finales, ella estaba ahí en esa crucifixión. Nunca abandonó a su hijo. Qué dolor más grande, mi amado hermano.
pero aún así debemos dejar esa carga en las manos de Dios. Vemos también cómo David perdió a su hijo, cómo esa madre ha de haber sufrido. Como la mamá de Salomón al perder ese hijo que tuvo antes que Salomón, ha de haber sido duro, aún sabiendo que había sido por corrección de Dios, por motivo de su pecado. Un sufrimiento muy grande, mi amado hermano. Pero la mujer sunamita, una gran mujer, la mujer hospitalaria, la mujer bondadosa. Y podemos ver la segunda parte de ella, mi amado hermano, en Segunda de Reyes, capítulo 8, del 1 al 6. Entre el versículo 5, 6 y 7, ahí la palabra nos habla y nos pone cómo era el tiempo en esa época, donde cuando había una gran hambre. Y entonces viene y Eliseo le habla a la mujer sunamita en el versículo 1, dice: y Eliseo habló a la mujer a cuyo hijo él había devuelto la vida, diciendo: levántate y vete, tú y tu casa, y reside donde puedas residir, porque el Señor ha llamado al hambre que vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces viene esta mujer y es obediente a la palabra del siervo, y viene y ella se va, y en el versículo 2 dice: entonces la mujer se levantó e hizo conforme a la palabra del hombre de Dios, y se fue ella con los de su casa y residió en tierra de los filisteos 7 años. Una gran mujer, mi amado hermano, una mujer obediente, una mujer que escucha la palabra del Señor. ¿Y sabes qué admiro de ella? Que ahí no dice: le habló el Señor, dice que el siervo le habló. ¿Eres tú obediente a la palabra que tu pastor te comparte? ¿Eres tú obediente a lo que el siervo de Dios te dice? Muchos dirán: pero yo ni a mi padre le hago caso, mucho menos a alguien más. Pero esta gran mujer era humilde. Esta mujer aprendía a escuchar. Tenía ese discernimiento del Señor. Por algo pertenecía a la tribu de Isaacar. Entendida en los tiempos y con conocimiento, mi amado hermano. Y se va esta mujer 7 años, como leíamos, y residió ella en tierra de los filisteos por 7 años. Pero dice que a los 7 años ella regresa nuevamente. Y vamos a leer el versículo 3 del capítulo 8 de Segunda de Reyes. Y dice: y aconteció que al cabo de los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos y salió a implorar al rey por su casa y por su campo. Versículo 4: y el rey estaba hablando con Giezi, criado del hombre de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las grandes cosas que ha hecho Eliseo. Versículo 5:
Y sucedió que mientras él contaba al rey cómo había devuelto la vida de un muerto, he aquí la mujer a cuyo hijo había devuelto la vida, imploró al rey por su casa y por su campo. Y Giezi dijo: oh rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al que Eliseo devolvió la vida. Versículo 6. Cuando el rey preguntó a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey le asignó un oficial diciendo: restáurale todo lo que era suyo y todo el fruto del campo desde el día que dejó el país hasta ahora. ¿Te das cuenta, mi amado hermano? Cómo en la palabra vemos una y otra vez la palabra tierra fructífera, vivía en fructividad, y si poníamos cada definición ahí, esta mujer termina también recibiendo todo aquello que aún en los 7 años que ella no habitó en su casa, le habían de restaurarle. La acumulación de 7 años, mi amado hermano. Y cuando vemos aquí, dice la palabra, hay unas palabras claves que dice en el versículo 3, ella imploró por su casa y por su campo. Esa casa, mi amado hermano, puede ser donde tú vives, ese lugar donde tú estás, esa habitación, ahí juntamente con tu familia. Tal vez se había perdido eso, se había perdido esa intimidad con tu familia biológica, con tus seres queridos. Tal vez el tiempo del corre y corre te había quitado eso. Mas sin embargo, hoy que estamos encerrados, podemos compartir esa intimidad con los nuestros. ¿Cuántas veces tal vez no te sentaste en familia a disfrutar de un almuerzo delicioso? No estoy hablando de lujos, tal vez sencillos. Yo recuerdo cuando yo era niña, podría decir que eran épocas de escasez, mas sin embargo nunca lo sentí así, porque tuve como madre a una gran mujer, y la tengo, bendito Dios. Pero ella compraba aunque sea un poco de papas y tal vez uno que otro choricito, y lo hacía, y yo disfrutaba eso, lo disfrutaba con mis hermanos. Nunca vi esa necesidad, esa escasez que tal vez pudieron haber pasado ellos como adultos, pero ella lo hizo tan fácil. El calor de aquella cocina, el servirnos la comidita. Tal vez perdiste eso, pero el Señor, como es perfecto, nos tiene recuperando ese espíritu de Elías. El que los corazones se vuelvan hacia los padres y de los padres hacia los hijos, del esposo hacia la esposa, y así sucesivamente, mi amado hermano. Estamos en los tiempos finales. También puede decir esa casa signifique el lugar donde te congregas. Ahorita estamos alejados y tal vez no aprendimos a disfrutar ese tiempo, pero sé que se nos va a devolver eso.
Y entonces debemos de vivir como hermanos en Cristo Jesús, amándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, orando unos por otros, gozándonos en la casa del Señor. Que ese fuego caiga sobre cada uno de nosotros cuando nosotros nos juntamos, nos congregamos para adorar el santo nombre de nuestro Señor. Se te va a devolver, créelo. Y los frutos, dice el versículo 3, su casa y por sus campos, o por sus tierras, dicen otras versiones. Es lo que retenemos nosotros, las verdades que nos han sido entregadas para vivirlas y cultivarlas. Todo aquello que a través de la palabra, esa es la tierra, ese es el campo, son esas verdades. Muchas veces solo oímos, pero se nos sale por el otro lado. Pero se te va a regresar, se te va a retribuir, se te va a devolver, se te va a restituir. Y los frutos que habla en el versículo 6, cuando dice restaurarle todo lo que era suyo y todo el fruto del campo desde el día que dejó el país hasta ahora. Es nuestro crecimiento y nuestra madurez espiritual. Tal vez tú crees que ha sido por gusto. Tú crees que no has aprendido nada de la palabra. Este es el tiempo donde se te va a restituir todo eso. Es el tiempo donde tú vas a dar mucho fruto, mi amado hermano. Créele al Señor. Créele al Señor, mi amado hermano. La Tsunamita, una gran mujer, una gran enseñanza para que nosotros la vivamos, mi amado hermano. Es el tiempo de restitución. Yo así lo creo. También hemos compartido la palabra. Inclusive había un tema que se llamaba restituir. Es el tiempo. Y mirábamos que restituir, cuando hay una restitución, es porque ha habido una falta, porque ha habido una pérdida. En el nombre de Jesús, quiero que cierres tus ojitos ahí donde estás. Quiero que me acompañes, que como familia, como esposos, conjuntamente con los hijos, estés tú ahí en tu hogar. Hoy el Señor me permitió ahí sí que compartir esta palabra. Y nosotros no nos llevamos de costumbres ni de tradiciones, pero sí debemos de honrar. Y la palabra dice que debemos de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y hoy aquí en nuestro país, en nuestro bello país, Guatemala, muchos celebran lo que es el Día de la Madre. Y yo quiero que esta palabra, mi amada hermana, sea para ti de bendición. Y que nosotras como mujeres aprendamos sabiduría de lo alto para poder vivir en familia, para poder vivir la palabra del Señor como Él quiere. Que el Señor
te siga bendiciendo, no solamente este día, mujer, sino que todos los días de tu vida, todos los días de tu vida, y que juntos oremos en el nombre de Jesús. Padre Santo, Padre bendito, gracias Señor, gracias Padre amado, porque tú nos hablas a través de tu palabra, Señor. Queremos ser, Señor, como esa tsunamita, Señor, la que descansa, la que reposa, la que tiene sueños, Padre Santo, la que vive conforme a tu palabra, Señor. Que cada característica que ella tiene, Señor, la podamos vivir nosotros. Que el ejemplo que ella da a través de tu palabra, nosotros lo podamos tomar, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a discernir tu tiempo, a aprender de ti, Padre Santo, a tener esa humildad, a ser creativos, Señor, a tener hospitalidad, a tener caridad, Señor. Te lo ruego, papito lindo, y que todas nuestras cargas, Señor, las podamos poner en tu altar, Señor. Que podamos descansar en ti, Señor. Y que seamos, Señor, ahí sí que fructíferos. Que aunque han pasado tal vez días, semanas, meses, años, donde no hemos podido ver ese fruto, que en este tiempo, Señor, podamos dar mucho fruto, Padre Santo. Gracias, papito lindo. Gracias, Padre amado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.